Bueno, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Lo que se viene. Hola Daniel. Hola, ¿cómo estás, Hipólito? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo les bien. va? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, Hipólito, vamos a tener un programa bastante modito porque hablaremos con gente de provincia, con gente del municipio, nos meteremos en la historia y estaremos cerrando con música. Esa sería la Exacto. idea. Tenemos un programa que me parece que es muy interesante, muy variado y vamos a aprovechar un poco a hablar de lo que es la realidad provincial, vamos a hablar un poco de lo que es el 24 de marzo, pero no solamente para hablar del pasado, sino para que el pasado nos ayude a pensar el presente y lo que vamos a construir al futuro. Bien, yo pensaba, si vemos la realidad de la provincia, de la ciudad, la inseguridad es uno de los temas importantes que tenemos. Tenemos la inseguridad, tenemos un año electoral por delante, tenemos la pandemia que desde hace más de un año, digamos, se acaba de cumplir un año del inicio de la cuarentena estricta. Me parece, digamos, bueno, eso obviamente cambió los planes provinciales y vamos a ver qué pasa ahora, digamos, que estamos ante la amenaza de una segunda ola. Bien, y estaremos cerrando el programa, como siempre, con un espacio musical. En este caso nos va a estar visitando Raúl Segades y, bueno, estaremos charlando y metiéndonos en la historia de Raúl Segades y su música. Claro, acá hay algo raro. No está Héctor. No está Héctor, pero Hipólito es el hijo de Héctor. Pero bueno. Bueno, Héctor por cuestiones de fuerza mayor, hoy dijo que venga Hipólito. Exacto, seguramente el jueves que viene estará con nosotros. Hipólito, ¿te parece que vayamos a los auspiciantes y comenzamos el programa? Comenzamos. Bueno, estamos con el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Zuckerman. Gracias, ministro, por venir. Un halago tenerlo aquí. Queríamos empezar charlando de que se acaba de cumplir un año del inicio de la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus. Hace un año se le enfrentó con una cuarentena muy rígida para evitar la expansión del virus, para tener tiempo de preparar el sistema de salud. Y ya tenemos la amenaza de la segunda ola, digamos. ¿Cómo se piensa afrontar esta situación en la provincia, teniendo en cuenta, digamos, de que la economía tampoco tiene tanto margen como para ir a un cierre definitivo de comercios, por ejemplo, o de otras actividades que sí lo pudieron hacer el año pasado con un costo grandísimo? Sí, bueno, como vos decís, nosotros durante todo el 2020 tratamos de generar un equilibrio entre la actividad económica y la preservación de la salud y de la vida. En ese sentido, me tocó a mí, como ministro de Trabajo, llevar adelante la implementación de más de 40.000 protocolos de distintas empresas para la vuelta a la actividad. Y recorrí toda la provincia de Santa Fe varias veces y vimos una provincia con una actividad productiva importante, ¿no? Dado nuestra matriz productiva, todo lo vinculado al campo, lo vinculado a la maquinaria agrícola, bueno, la elaboración de alimentos, bueno, las exportaciones de los granos, que ahora nuevamente comienza la cosecha gruesa. Es decir, tuvo mucha actividad económica. Como también sabemos, a qué actividades le fue muy mal y le sigue yendo mal. Porque además se produjeron una serie de cambios en nuestros hábitos y en la comercialización que agudizó las crisis en determinados sectores. Como bien lo dijiste vos, el Estado y la sociedad hizo un enorme esfuerzo el año pasado y esto es como una ecuación donde o hay actividad económica o hay recursos del Estado para tratar de paliar y de compensar esa falta de actividad económica. Y producto de la economía del país, del gran endeudamiento que nos dejó el gobierno de Macri, hace imposible pensar que vamos a poder desde el Estado seguir inyectando esos recursos, ¿no? En realidad los recursos están pensados para ver si podemos empezar a levantar y asomar un poco la cabeza. Por lo tanto, las noticias que nos llegan de distintos lugares del mundo con cuarentenas absolutamente estrictas en países, digamos, donde nosotros decíamos, bueno, con la vacunación y se podía llegar a otra resolución, bueno, sin embargo están avanzando. Vamos a tener que ser muy cuidadosos, creo que el presidente lo viene diciendo de manera contundente, cuidémonos, porque si no, digamos, vamos a tener que tomar medidas y esas medidas son obviamente de restricción de la circulación y de la economía, así que aspiramos a que
Pero sigamos cuidándonos de la mejor manera. ¿Hay margen para tomar medidas de restricción? Bueno, a ver, me parece que está claro que lo que nunca nos puede suceder es saturar el sistema de salud de manera tal que cuando alguien necesite una cama no la tenga. Y cuando hablo de una cama no digo una cama para alguien que tiene COVID, digo para cualquiera de nosotros que puede tener una apendicitis, que puede tener un problema cardíaco, que puede tener cualquier urgencia y no tiene una cama para poder ser atendido. Entonces digo, eso es la foto que no nos podemos permitir y entonces, bueno, podremos ir ocupando camas, podremos ir tratando cada caso, pero bueno, si llega un punto de saturación del sistema de salud, bueno, no va a haber otra posibilidad que no sea de tomar medidas. Ministro, la pandemia, lo reconoció el propio gobernador, digamos, cambió los planes de todos. Y más allá de que está la amenaza latente de una segunda ola, ¿cuál es después de un año, digamos, donde bueno, el gobierno ya se acomodó, trabajó en la pandemia, destinó recursos a salud que este año ya no va a tener que destinar porque los destinó el año pasado? ¿Cuál es el plan de gobierno de Perotti para lo que le resta del mandato? Bueno, tiene distintos aspectos, ¿no? Uno vinculado fuertemente a inversiones, eso tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con obra pública. Nosotros también, digamos, nos costó... Dentro de la obra pública, digamos, ¿cuál es la prioridad? Bueno, el sistema de salud también sigue necesitando obras de infraestructura en distintos lugares. No nos olvidemos que Santa Fe, y lo digo yo por venir de Rosario, tiene también en grandes ciudades una infraestructura de salud que es muy distinta a la infraestructura que tienen otras localidades. De hecho, en estos días se estuvo llamando a licitación para un SANCO, un hospital regional, cerca de Rosario, en Ibarlucea. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros tenemos que pensar que la provincia es mucho más grande que Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, digamos, ¿no? Entonces, a ver, Villa Amador Gálvez, pegado a Rosario, no tiene maternidad. La maternidad tiene que ser atendida en la ciudad de Rosario, como te estaba diciendo recién en el caso de Ibarlucea. Pero vayamos más a nuestro norte. No hay posibilidad de desarrollo económico sin una infraestructura de salud, por ejemplo. En Vera, el gobernador fue a Vera a anunciar que va a crear una unidad de terapia intensiva, una UTI. Vera no tiene terapia intensiva. Es imposible pensar el desarrollo de Vera sin una terapia intensiva. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente el destino de la gente es migrar hacia lugares donde tenga una mejor atención de salud, de educación, en infraestructura. Digo, esa es una zona, digo, Vera es una localidad, un departamento que tiene dimensiones de provincia, que es como la provincia de Tucumán, Vera. Bueno, tenemos todo nuestro norte. Ustedes fíjense cómo días pasados el presidente de la Nación anunció un plan de promoción de lo que es el Gran Norte con 10 provincias. Bueno, Santa Fe no está incluido dentro de ese programa, tiene que estar incluido. El norte de Santa Fe, los 5 o 6 departamentos del norte de Santa Fe tienen que formar parte de esas promociones también, que tiene que ver con cuestiones energéticas, que tiene que ver con cuestiones de beneficios a materia impositiva para contratar personal, digamos, lo que tiene que ver con las cargas sociales, y así en otros beneficios también. Quiero decir esto porque quizás desde las grandes ciudades a veces no se perciben estas cuestiones. Lo mismo que nos pasa con la conectividad, que es otro de los temas claves. Pero no me quería olvidar de hablar de lo que son los bajos submeridionales, que están en esa zona de Vera que recién hablaba. Digo, nosotros tenemos que tratar de pensar en una provincia equilibrada productivamente en toda su dimensión. Yendo al tema conectividad, digo, es otro de los temas del siglo XXI. No puede ser que en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, no tengamos conectividad. A veces nos pasa, obviamente, en lugares más alejados de las grandes ciudades, pero también nos pasa en las grandes ciudades, donde a lo mejor no es que no llega la fibra óptica, sino lo que nos llega es el poder adquisitivo para que las personas puedan contratar ese servicio y que por lo tanto el Estado se lo debe dar de manera gratuita. Hemos visto lo que pasó el año pasado con la educación, donde no había presencialidad, ahora tenemos una semipresencialidad, pero igualmente necesitamos conectividad y también para actividades económicas y productivas. O sea, en definitiva el plan del gobernador Omar Perotti es un plan de desarrollo
un plan de desarrollo equilibrado de toda la provincia, pero también está uno de los temas que ustedes hablaban en la editorial, que tiene que ver con seguridad. Sí, también va a haber grandes inversiones en materia de seguridad. Eso le quería preguntar porque, digamos, bueno, se fue un hombre del gabinete que tenía mucha exposición pública, pero no hubo una explicación pública de por qué se fue. ¿Por qué se fue Saín como ministro de Seguridad? Me parece que cumplió una etapa, digamos, ¿no? Y me parece que a Saín se lo juzgó más por lo que dijo que por lo que hizo, porque nosotros entendemos que Saín hizo cosas importantes, empezó un Pero si un hizo cambio. cosas importantes, digamos, ¿por qué se va? Bueno, porque claramente hubo un desgaste, producto también de su personalidad, digamos, ¿no? De sus declaraciones, pero por eso digo, quizás se lo juzga y obviamente uno no puede no tener en cuenta opiniones de la sociedad, de distintos sectores, digamos, ¿no? Entonces, claramente se valora el trabajo, porque, insisto, Saín se encontró con un sistema de seguridad en la provincia con muchísimos agujeros, digamos, con muchísimos déficits. Hay que decir que no lo desconocía tampoco. Él No, estuvo como colaborador claro. del Ministerio de Seguridad en el gobierno anterior y después fue director del organismo de investigaciones. Es sabía lo que iba a agarrar. Es que ¿no? era una de las razones seguramente por las cuales el gobernador lo convocó, porque si bien no era originario de la provincia de Santa Fe, es un académico, alguien que tenía experiencia de gestión porque había podido gestionar policías en otros lugares y porque ya tenía un desarrollo en la provincia, justamente como decís, o como asesor o formando parte del organismo de investigaciones. Entonces claramente sabía y entonces empezó a diseñar un plan de seguridad, no solamente basado en la acción, sino basado en la modificación de leyes, que lamentablemente la legislatura no trató y que aspiramos a que se traten, con un debate, con la construcción de consensos, digamos, ¿no? Pero que está claro que hay que modificar esa estructura policial. Y obviamente tampoco nosotros somos de los que creen que la cuestión vinculada a la seguridad es solamente una cuestión de policías, una cuestión represiva o una cuestión vinculada al derecho penal, a la justicia penal, sino que la seguridad implica un trabajo de desarrollo integral en materia urbanística, de obras públicas, social, educativo, de salud. Es decir, lo digo porque es un tema que he estudiado mucho, que me apasiona, que he tenido muchos proyectos en su momento en mi ciudad, porque yo hoy tengo a cargo el servicio penitenciario como ministro de Gobierno y Justicia. El otro día inauguramos un pabellón justamente ahí en el norte, en Santa Felicia, en Vera. Yo lo que le planteaba al personal del servicio penitenciario es que no podemos estar como plan de gobierno y a futuro, los distintos gobiernos que se sucedan, viendo cómo vamos combatiendo la superpoblación carcelaria porque nunca alcanzamos a hacer cárceles porque cada vez tenemos más presos. Digo, nosotros tenemos que tratar de que haya cada vez menos presos, no porque los dejemos en libertad, sino porque no ingresen al sistema penal, para que no se cometan delitos, digamos, ¿no? En este momento parece que lo coyuntural, digamos, más allá de que haya que atender lo importante, que es esto que usted está diciendo, que no haya más presos, lo coyuntural está marcando que hay una superpoblación que lleva a tener presos alojados en lugares donde no deberían estar, digamos, en condiciones que no... absolutamente, y tenemos condenas de habeas corpus y estamos trabajando en ese sentido y estamos apurando la construcción de la cárcel federal en Coronda y de una alcaidía en Santa Fe que no tiene alcaidías y tenemos presos en comisarías y no corresponde que eso suceda. Tenemos una situación de estar terminando cárceles como una que se va a terminar en Rosario en los próximos días. Es decir, estamos trabajando en ese sentido, trabajamos con el Ministerio también de Justicia de la Nación para tener tobilleras para prisión domiciliaria, pero insisto, lo digo como parte del análisis, ¿no? Vamos a seguir construyendo cárceles. Lo que digo es que está claro que lo que tenemos que tratar de hacer es de cambiar la composición, digamos, de lo que tiene que ver con nuestra sociedad, para que haya un proyecto de provincia, para que haya un proyecto de país, para que haya producción, para que haya desarrollo, para que haya empleo. Digo, también lo digo como ex ministro de Trabajo, ¿no? De donde trabajamos mucho la cuestión vinculada a la capacitación. Yo utilizo una frase que no es muy agradable, pero que dice que tenemos poca gente que sabe hacer mucho y mucha gente que sabe hacer poco. Necesitamos que haya mucha más gente que sepa hacer mucho,
porque si no, no vamos a tener las condiciones en un mundo del trabajo del siglo XXI acorde a lo que se demanda, en un siglo donde el trabajo se precariza, donde el trabajo se hace a distancia, donde el trabajo escasea porque la tecnología va ocupando distintos espacios. Entonces digo, por eso planteo esta cuestión de una tarea en conjunto, porque es imposible pensar que si yo tengo asentamientos, villas, como se le quiera denominar, donde la gente vive en condiciones infrahumanas, donde el Estado no ingresa, porque no ingresa una ambulancia, porque no ingresa de ninguna manera a controlar, porque son todos pasillitos en la oscuridad, digamos, sin una infraestructura adecuada, es imposible pensar que de ahí no salgan personas que van a cometer delitos. Digo, no digo que todas las personas que viven en esos lugares lo cometen, lo que quiero decir es que esas condiciones son proclives a generar en las personas una situación de violencia, una situación, digamos, de desigualdad tan grande que, bueno, lleva a esas circunstancias, porque tiene vinculado a los estupefacientes. Bueno, eso genera todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero cuando hablamos de una cuestión integral del delito. Ministro, nos queda un minuto nomás. Quería consultarle dos temas más. Es un año electoral. ¿Está definido, digamos, que provincia unifique los comicios con Nación? Sí, así es. En principio sería el 8 de agosto y el 24 de octubre. Si no fuera así, porque Nación modifica esas fechas, nosotros nos vamos a acoplar a las fechas que tenga Nación y vamos a hacer las elecciones de manera simultánea. En principio están montando el operativo para el 8 de agosto para las PASO. Sí, es así. Lo que pasa es que ese fue el cronograma que diseñó la Cámara Nacional Electoral, pero falta la convocatoria formal del Ejecutivo. Bueno, aspiramos a que en los próximos días suceda para que nosotros nos acoplemos en ese sentido. Por último, sé que no va a poder ser corto, pero lo más breve posible. Reforma de la Constitución. ¿Hay lugar, digamos, como para debatir ese tema? ¿Está en la agenda política? ¿Usted que se estuvo reuniendo con todos los partidos políticos? La verdad es que muchos en privado te dicen que sí. Yo me reuní con distintos partidos y todos dicen, bueno, hagamos la reforma constitucional. Pero parecería como que después, en el ámbito legislativo propio donde se debe discutir, esas manos no aparecen, ¿no? Nosotros lo que decimos es, no puede ser reforma constitucional o nada. Entonces, por eso estamos avanzando con leyes, con la extensión de mandatos de las comunas y así con los temas vinculados a autonomía municipal u otros temas que vamos a ir planteando. Si llegamos a una reforma constitucional, bienvenido sea. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, así que jamás me negaría a una reforma, ojalá se pueda dar. Bien. Pero lo que quiero decir es que si no llegamos a ese ideal que es la reforma, bueno, avancemos con leyes. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por haber venido a lo que se viene. No, por favor. Una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en lo que se viene en televisión. Le quiero dar las buenas noches al concejal Carlos Pereira. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pidiendo la ciudad de Santa Fe, Carlos? ¿Qué sensación tienen ustedes? En este momento complejo son muchas cosas. Indudablemente que la pandemia tiene una centralidad muy importante. Indudablemente se charlaba en el bloque anterior de este programa, la inseguridad creo que está al tope de las preocupaciones de la gente. Pero nosotros desde nuestro rol, desde el municipio, desde nuestro lugar como concejales, estamos viendo que está creciendo mucho una demanda contra el propio municipio en relación a los servicios que son básicos y esenciales. Hay mucho problema con la iluminación, muchos problemas con las malezas, desagües entubados y a cielo abierto que no se limpian, hay problemas con la recolección de residuos, un transporte público que, entre otros motivos por la pandemia, pero no solo por la pandemia, sino por decisiones municipales erradas, hoy está camino a la extinción. No vamos a tener nunca más, no digo nunca más, digo por muchos años, el transporte público que tuvimos, es insostenible en el actual esquema. Bueno, y entonces hay una creciente demanda también sobre cuestiones básicas en principios municipales, de un intendente que vino a decir que iba a ser esencialmente municipalismo, que no trajo grandes proyectos en su propuesta electoral, pero que resulta que hoy no están los grandes proyectos, pero tampoco están las soluciones a estos problemas de todos los días. Hablando sobre la inseguridad, ustedes le hicieron una propuesta al gobierno municipal respecto a distintas situaciones que, bueno, que ya están previstas dentro del Consejo, ordenanzas ya hechas que bueno, que no se están poniendo en práctica. Sí, exactamente. Es decir, la inseguridad sabemos que es un tema muy complejo y que además es de potestad
en principio, de las fuerzas policiales y de la justicia, ¿no es cierto?, de la provincia, que tiene el poder sobre las fuerzas policiales, pero el municipio tiene mucho que aportar también. Y en esto, que hoy vemos que es la principal preocupación de la gente. Hoy te sentás con cualquier vecinalista de la ciudad y no te empieza hablando de lo que te decía hoy, del foco, de lo suyo, empieza por la inseguridad. Yo creo que el intendente llegó con un concepto de que el municipio no tenía que meterse en seguridad porque era competencia de otras jurisdicciones, lo cual es claramente un error. Me parece que la realidad lo está bofeteando de alguna manera. Y el municipio tiene que tener un rol activo en el tema, porque además el municipio hay cosas que puede hacer, y quedó demostrado que a lo largo de todos estos años que hay muchas cosas que se hicieron. No podrá evaluar si estuvieron mejor, peor, pero se pudieron hacer cosas que hoy el municipio está marcha atrás, ha abandonado totalmente. Hay cosas que se pueden hacer, decís, como por ejemplo, ¿qué? Bueno, en primer lugar, todo lo que es incorporación de tecnología para la vigilancia y el monitoreo. Es decir, el municipio puede ayudar a la policía mirando. Pero mirando, poniendo más ojos en la ciudad, y después se avisa. Esto puede ser poniendo gente y patrullaje que fue retirar a la Guardia de Seguridad Institucional de muchos lugares, por ejemplo, que custodiaba espacios públicos. Hoy vemos que hay, qué sé yo, se han robado todos los biguá de la Plaza de Mayo, nadie controla el espacio público. Los vecinos de Las Flores movilizaron porque no hay control a la noche, y Las Flores es una fiesta a la noche, y hay ruidos y alcohol y demás. Y eso el municipio lo puede hacer tranquilamente. No se avanzó, en el 2020 no se avanzó con una alarma comunitaria más, no se instaló una cámara más, es más, hay muchas cámaras rotas. Había que avanzar con más cámaras. Nosotros planteamos que hay que llevar a Boulevard Pellegrini y Galvez, que es una zona muy peatonal, para después poder ahí tirar la fibra óptica y meterse en el norte, en las avenidas comerciales. Y lo que se hizo en San Martín es el modelo, digamos, es decir, de donde hay mucho tránsito, había un proyecto ahí donde hay mucho tránsito peatonal. Las garitas de las pareras hoy tienen que, las cámaras, hay que hacer esto mismo con las otras avenidas. Hay cosas muy simples para el municipio. El municipio tenía, por ejemplo, un equipo de asistencia a las víctimas, que estaba cerca y fundamentalmente en las situaciones de homicidio, en donde la familia sufre mucho. Este equipo fue desarmado. Es decir, hay que hablar con las familias, no quiero dar nombres, pero podría darlo así, con las familias de víctimas, padres, madres, de chicas, de chicos asesinados, la importancia que es que el Estado le acompañe con un equipo de asistencia psicológica. Bueno, esto eran unos pocos recursos en sueldos, en contrato, para un grupo de psicólogos que fue desarmado. El municipio no está comprando botones de alerta para las mujeres. Santa Fe, la ciudad de Santa Fe fue pionera. Ayudó a la Corte Suprema de Justicia para que los botones de alerta lleguen a otras ciudades incluso. Se monitoreaba de Santa Fe otras ciudades. Y hoy están faltando cientos de botones de alerta. Hay 200, 300, 400 mujeres, no sabemos bien el número. Estamos pidiendo que nos digan, esperando el botón de alerta. Y todo esto son cosas que el municipio puede hacer y no las está haciendo. Sobre la cuestión hídrica, hay un video que salió hace unos días atrás que tiene que ver con el desmalezamiento de las reservas. ¿Cuál es la situación que ustedes están viendo? Nos preocupa mucho. Santa Fe avanzó en estos años en muchísimas obras, 45 kilómetros nuevos de desagües tiene, que han cambiado totalmente el panorama de lo que existía hace 15 años atrás, 10 años atrás, a lo que tenemos hoy. Es decir, por dar un dato, el último evacuado por lluvia, la ciudad de Santa Fe, lo tuvo en abril del 2016. Esto es por las obras. Sigue habiendo problemas, están faltando obras todavía, pero bueno, hay que seguir avanzando indudablemente. Pero esto es una parte de la historia. Una vez que se hacen las obras, hay que mantenerlas, como todo. Una vez que uno pone la columna de iluminación al foco, hay que cambiarlo porque se quema. Y acá la tarea es limpieza permanente, porque todo tiende a irse para abajo, ¿no? Toda la basura, lo que lleva el agua, y todo tapona. Tememos que hay muchísimas obstrucciones en desagües entubados que no se ven, porque además lo que se ve es lamentable. Es decir, en los grandes zanjones, que no están entubados, que algún día hay que entubarlos, pero no están entubados, hoy vemos que han crecido árboles, hay ceibos, hay moras. Pero esto se ve en Aristóbulo del Valle.
esto se ve en Callejón Aguirre, esto se ve en los grandes desagües de la ciudad, porque hace más de un año que no se limpian. Entonces, venimos de una época, nosotros alertamos, venimos de una época de sequía, la sequía está terminando, esto fue producto del fenómeno de la Niña, el fenómeno de la Niña está terminando, vamos a volver a un régimen de lluvia normal, y cuando volvamos a un régimen de lluvia normal, los problemas van a ser muchos. Los vimos con 2 lluvias no muy importantes, en donde, por dar algún dato, Avenida Galicia había dejado de inundarse y hoy tuvo más agua que nunca. Se viralizó un video también porque justo estaban vacunando en el Centro de Educación Física 29, que el agua llegó al Centro de Educación Física. Eso había, no pasaba antes. Y en los últimos años Galicia ya ni siquiera juntaba agua. Y ahora fue un mar. ¿Cuál es la explicación? No se está limpiando. Hablaste de transporte público, un tema que también sabes que conozco bien. Y bueno, la situación es compleja, pero siempre fue una situación compleja el tema de transporte público. Y déjame terminar la idea. Respecto a que cuando ustedes eran gobierno, digamos, se podía negociar con las empresas si había otro tipo de fondos que llegaban para poder mantener este transporte público. Hoy, bueno, tras la pandemia determinó que tengamos la situación que estamos teniendo, falta de colectivos, irregulares, a qué hora está pasando, pero digamos, la problemática en sí viene desde hace mucho con respecto al transporte público. Mirá, como vos decís, nosotros tuvimos un sistema de transporte público que estaba equilibrado. La ciudad de Santa Fe incluso teníamos una de las tarifas más baratas del país, teníamos la SUBE, que muy pocas ciudades del interior las tienen, que la SUBE implica que la mitad de los pasajeros paguen la mitad del boleto, porque jubilados, planes sociales, asignaciones, es decir, teníamos una tarifa y un sistema que, con sus problemas, pero que incluso tenía la flota más nueva de todo el país en antigüedad, porque las empresas podían incorporar colectivos, todos los años incorporaban 30, 40, 50, ingresaron nuevas 60, empresas en ese periodo. 60 unidades. Por supuesto que era un sistema que tenía problemas, que había que crecer en línea. Nosotros arrancamos incluso con nuevas líneas que debían crecer, en el norte, la 21, la 20, aquí. Ahora, el problema arrancó previo a la pandemia, ya, porque ya en enero empezaron a circular muy pocos coches, porque empezó a faltar el financiamiento. Se congeló la tarifa, no hubo subsidio suficiente, el intendente, el Nación no los dio y el intendente no los gestionó. Es un problema de doble vía, de un servicio que es municipal, es decir, nosotros tenemos que estar arriba de ese servicio. El intendente se juntó con el ministro de Transporte casi 2 meses después que asumieron, ya era tarde, estaba todo resuelto. Y a esto se sumó la pandemia, que indudablemente expulsó un montón de gente. Y el municipio siguió ahí con un error, porque durante todo el 2020 tuvimos frecuencias de 20 minutos, 30 minutos, incluso más. Y este nivel de frecuencia expulsó aún más gente del sistema. Hubo gente que se fue del sistema por la pandemia, pero hubo gente que se fue porque no le servía, porque llegaba tarde, porque el colectivo no pasaba nunca. Entonces, en medio de una pandemia, en donde se destinaron recursos millonarios para todos los sectores económicos, habría que haber puesto acá para garantizar un servicio de transporte público mínimo que tenga frecuencias de entre 10 y 15 minutos para que no siga expulsando gente. Porque el transporte público tiene un problema que la gente que está en el tema lo sabe bien. El pasajero que perdió la costumbre de ir en colectivo probablemente no vuelva más, porque ya encontró una alternativa para su movilidad. Entonces, cuando termine la pandemia, no vamos a volver a la cantidad de pasajeros que teníamos. Vamos a tener muchísimos menos. Y con muchísimos menos pasajeros hay menos plata para financiar el sistema porque menos gente paga la tarifa. Y entonces la alternativa no va a ser otra que un ajuste. Un ajuste es un servicio peor, con menos recorrido o con coches más viejos, como ya está pasando. La flota hoy es un desastre porque las empresas se llevaron los coches más nuevos. O con frecuencias de este estilo que no sirven para nada. El municipio ahora anunció que van a mejorar las frecuencias. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días. Bueno, estamos frente a un año de elecciones. ¿Tendrías que renovar la banca concejal? ¿Es tu idea? Sí, mira, nosotros, vos sabés, nosotros somos parte de un grupo político. Somos parte del equipo de la gestión de José Corral. Nosotros como grupo tomamos las
las definiciones en grupo. No es momento de adelantar ninguna campaña electoral porque la situación del país, la pandemia no lo da, digamos, es hasta una falta de respeto a la gente. Es decir, ya habrá tiempo de entrar recién de las elecciones, los cierres de listas serán en junio, julio quizás. Que no falta mucho, si uno entiende, a ver, en tiempos políticos. No falta mucho, pero bueno, es decir, es un tiempo todavía y vamos a atravesar momentos seguramente muy críticos con la pandemia y con la economía, que hoy la situación está muy mal. Nosotros tenemos algunas definiciones, sí. Nosotros tenemos algunas definiciones. Es decir, José hoy ya lo ha manifestado públicamente, va a competir por la candidatura a senador nacional. Estamos trabajando incluso con gente del PRO, con Rodrigo López Molina en Rosario, que probablemente él también sea parte de la lista, encabezando la lista de diputados. Y acá, desde ese lugar, nosotros vamos a ofrecerle a la ciudad el proyecto, que fue el proyecto del equipo de José. Hay una idea de ciudad que sigue estando, que nosotros queremos mejorarla, pero que pretendemos volver con esta idea de ciudad. Yo creo que hoy en la comparación se están viendo muchas cosas, es decir, en la comparación con lo que teníamos, en lo que hay ahora se están viendo muchas cosas, y la ciudad está claramente retrocediendo, y este equipo que a lo largo de la última década hizo un montón de cuestiones que no voy a enumerar ahora porque no tenemos tiempo, pero bueno, nosotros nos estamos preparando como equipo para que esta idea de ciudad, con el acompañamiento de José, que podrá estar o no, podrá estar en un lugar u otro, pero con el acompañamiento de José, vuelva en el año 2023. Hablemos de Carlos Pereira, ¿dónde le gustaría estar? No, yo siempre fui un hombre de equipo. Es decir, yo tuve la suerte de estar muy cerca del intendente, de José, a lo largo de muchos años, como secretario general. Nosotros tomamos las decisiones en conjunto y privilegiamos esto, privilegiamos una idea, privilegiamos los proyectos, privilegiamos la ciudad que queremos. Después, que cualquiera de nosotros ocupe el lugar, es más o menos lo mismo. Hay que ver qué es lo que conviene a veces electoralmente, nada más. ¿Van internas en el sector de ustedes? Mirá, yo creo que hoy, por diversos factores, la tendencia en líneas generales va a ser a que las fuerzas políticas tengan internas. Hay que ver si el intendente, digamos, deja que su fuerza política tenga interna, él tenga otras herramientas, pero hoy ya vemos que el justicialismo va a tener muchas listas acá, yo creo que va a ser otro tanto también en Juntos por el Cambio. Hay nuevas reglas de juego, está el tema de la paridad, que ahora sí va a entrar ya legalmente, y esto también cambia algunas condiciones en el armado de las listas que también condicionan alianzas. Y por lo tanto nosotros entendemos que es así, por eso además defendemos tanto las PASO, porque es la forma que hoy tiene el sistema, que ha encontrado el sistema político argentino de lograr cierta normalidad, cierta legitimidad incluso. Me gusta decir algo, digamos, que a pesar de toda la crisis que estamos sufriendo, la crisis política es mucho menor que la del 2001-2002, donde la gente estaba en las calles todos los días pidiendo que se vayan todos. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas, con sus pros y sus contras, con sus problemas, con sus críticas, y cuando digo la fuerza política gobernante a nivel nacional, digo Juntos por el Cambio, han encontrado, y el sistema electoral de las PASO es parte de ello, ha encontrado una forma de solucionar conflictos y tensiones, y tenemos fuerzas políticas que están más legitimadas. El sistema electoral influye mucho en los sistemas políticos, y las PASO han sido este canal por lo cual hoy existan dos polos que pueden gobernar con cierta estabilidad un país tan complejo con una crisis tan grande. En el próximo bloque vamos a hablar de democracia, y seguramente algo de lo que vos venís diciendo vamos a ver si es así o no es tan así, como cuál es la percepción que se tiene respecto a ese tema.
Yo te quiero agradecer que te hayas acercado esta noche, Carlos. No, al contrario, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Hacía un tiempito que ya no estábamos. Carlos Pereira, aquí en nuestra noche. Vamos a hacer una breve pausa y luego nos vamos a meter hablando de democracia. Vamos a hablar de democracia, así que les pido a ustedes que se queden. Bueno, estamos con el profesor de Historia Bernardo Carrizo para hablar nada más y nada menos que de democracia. Se acaban de cumplir 45 años del último golpe militar en el país y ya tenemos 37 años de democracia de manera ininterrumpida. Invita al diálogo, invita a la reflexión sobre este tema. Bernardo ha hecho un trabajo sobre esto. Vamos a darle las buenas noches. ¿Cómo estás, Bernardo? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y por la propuesta de conversar sobre esta problemática. Hablemos de los últimos 37 años. ¿Qué democracia tenemos los argentinos? Ahí hay, detrás de la pregunta, al menos yo observo dos problemas. Primero, si es posible marcar del 83 hacia aquí una verdadera y novedosa etapa, de la mano precisamente de esto que ustedes mencionan, que es una cifra. Es una unidad de tiempo de 37 años donde suponemos que eso de por sí da un sentido, es decir, el sentido de duración, el sentido de permanencia. Y sabemos que en la historia de este país eso es un dato novedoso. Es decir, la novedad que nos toca vivir a nosotros, a las distintas generaciones que hoy compartimos este presente, es precisamente esa novedad. Que la diferencia de esa novedad respecto de otras experiencias argentinas en la historia de este país, ¿no? Pero ese es un dato que debería mirarse también desde esta perspectiva. Esa novedad cobija otra novedad. La otra novedad que se cobija es que ya la idea de ausencia de interrupción obliga a pensar si lo que estamos construyendo sin interrupciones es precisamente eso, el tipo de democracia que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una democracia que es el resultado de esta construcción como sociedad. Ya no existe, ya casi hace 40 años, la idea de interrupción o el deseo de interrupción para reorientar el rumbo de la experiencia. Eso ya no está en la cabeza de la sociedad. Creo que ahí hay un crecimiento del momento que no hay un actor mesiánico, Fuerzas Armadas, que viene, se instala y reorienta el rumbo. Eso ya no está. Por lo tanto, creo que eso también forma parte de esta nueva situación de democracia. Siempre en la ilusión de la sociedad argentina está la idea de compararse con otras etapas. Digo, las etapas conservadoras de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la etapa del radicalismo histórico, la etapa del peronismo en sus distintas etapas y distintos fenómenos. Pero creo que esta democracia que estamos viviendo tiene un plus. No está el actor militar y creo que ahora a la sociedad en su conjunto nos cae toda la responsabilidad. Antes estaba como de alguna manera un tanto fragmentada esa responsabilidad, en la sociedad y en el actor militar. Al no estar el actor militar, es ineludible pensar que las dirigencias, los partidos y la ciudadanía son responsables de esta construcción. Nunca de manera equitativa, nunca de manera igualitaria esa responsabilidad, pero es inevitable asumirla. Y en el día a día, eso también forma parte de esa construcción. ¿Qué hago yo con mis derechos? ¿Qué hago yo con mis responsabilidades? Yo, en términos individuales, yo como parte de un equipo de trabajo, como parte de un actor cooperativo, como parte de una actividad privada, ¿qué hago yo en la construcción de ese proyecto democrático? Y creo que ahí está la novedad. Bernardo, en eso yo te quería preguntar, digamos, porque parece, a veces se habla como que la realidad que tenemos es una realidad dada por un capricho del destino que escapa a lo que nosotros podemos hacer. Y en realidad la sociedad es una construcción constante, día a día, que se hace todos los días y que la hacemos todos, ¿no? Entonces, creo que, a ver, ¿cuáles son los problemas que vos ves que la democracia aún no pudo resolver en Argentina? Porque uno piensa, cuando le pregunta a la gente cuáles son los problemas, inflación, inseguridad, pero tal vez esos son síntomas de los verdaderos problemas que están de fondo, digamos, y que podemos poner en el 24 de marzo de 1976 como un mojón, digamos, donde hubo un cambio de valores que nos terminan dando los resultados de la sociedad que tenemos hoy. Ahí observo dos problemáticas que están dialogando. Por un lado, es casi imposible escindir
en una reflexión política el vínculo entre democracia, Estado, democracia y Estado, democracia y mercado. Uno puede escindirlo analíticamente, es decir, yo trabajo esto o trabajo esto, pero en realidad es una decisión analítica. En el día a día, en tu pregunta está eso, es decir, ¿es posible pensar la democracia en Argentina sin estar atravesado por el agrietamiento que genera la inflación en mi vida personal, familiar y generacional? No, no es posible. Ahora, de la mano de eso tampoco es posible no generar una evaluación de lo que me toca vivir. Y es, a su vez, medio complicado no sacar una evaluación negativa. Ahora, la democracia no está dicho en ningún lado que es el camino a la felicidad. La democracia no es un camino a la felicidad. Como toda construcción humana, tiene precisamente sus múltiples rostros. La democracia no garantiza que vamos a tener un futuro feliz. Es posible que lo tengamos, pero no necesariamente está garantizado como punto de partida, porque la democracia tiene estos dos rostros. Es un problema y es un proyecto. Los proyectos tienen, sabemos perfectamente bien, la cualidad de ser dibujados con mucha precisión y mucha artesanía, pero cuando se traduce en la realidad no necesariamente es así. Yo puedo tener una gran capacidad como músico y hacer la gran partitura, pero los que van a ejecutar los instrumentos van a traducir esa potencial belleza. Ahora, lo que estoy diciendo es que esos músicos traducidos a la sociedad, esa práctica y esas acciones los convierten, lo que decía hace un rato, en los responsables de esta construcción. Nosotros que estamos aquí sentados, ustedes como periodistas y yo que formo parte del amplio mundo de los que pensamos algunos temas, no tenemos responsabilidades iguales, pero sí tenemos un punto en común. Lo que cada uno trae consigo en su experticia diaria contribuye o no a consolidar la democracia como idea, no como felicidad, sino como idea. El 24 de marzo lo que nos planteó a nosotros fue la última exitosa, no la última fue el levantamiento del edificio Libertador. Fue la última experiencia exitosa de que las Fuerzas Armadas se pensaron como mesías. Y la sociedad, hay que también decirlo, vio esa irrupción con expectativas. No hubo una contestación social de oposición. Yo creo que la sociedad hoy ya no ve un mesías. El problema es que no sabe dónde depositar esas esperanzas. Los políticos, el gran universo de políticos parecería que es el lugar, pero sabemos perfectamente bien que cuando la sociedad deposita los votos ahí, deposita dos cosas. La esperanza, sí, pero también cuánta cuota de bronca contenida. Porque yo estoy depositando ahí con la expectativa a futuro, sabiendo que este presente, mirándolo un poquito, me devuelve más insatisfacciones que expectativas. Y la democracia, en esa combinación de la expectativa y la evaluación negativa, la democracia también es eso, porque es un problema. Lo que la sociedad argentina ha aprendido, y no sé si lo ha aprendido como un ejercicio pedagógico, lo ha aprendido quizás en una combinación de acciones conscientes e inconscientes, ha aprendido que en esta mesa del juego democrático, los únicos que somos protagonistas es la propia ciudadanía. Ya no hay un actor militar. Y creo que ese vacío que está en la cabeza, ilusoriamente quiere ser llenado siempre por algo. ¿A qué me refiero? Por una figura mesiánica, por una figura que tiene en su mano la receta de cómo salir, por un cuerpo, llamámosle, de innovadores y de grandes ilusionistas que nos pueden decir por acá es el camino. Creo que no, hay un vacío que ha quedado ahí. La sociedad argentina no tiene claro cómo llenarlo, pero creo que está en la inconsciencia. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que tenemos que aprender que todo proyecto democrático, el único lugar donde está instalada la responsabilidad en eso que muy pocas veces mencionamos, que es ciudadanía. Hablamos de vecino, hablamos de contribuyente, hablamos de consumidor, hablamos de pueblo, pero en nuestro discurso cotidiano la palabra ciudadano, ciudadanía, no es una palabra común, no es una palabra de uso habitual. Si ustedes miran, vieron que hay muchos programas informáticos que detectan cuántas palabras se utilizan y la cantidad que se utilizan. La palabra ciudadanía no es la que está arriba. Bernardo, ¿y cuáles son las herramientas que vos ves que podría tener la ciudadanía para empezar a pensar de qué manera llena ese vacío? Mira, yo creo que siempre la voz es necesaria, y la voz en el sentido que no es lo mismo la voz de
quien se queja a los gritos en un medio de comunicación frente a un micrófono y la voz en las redes. No es lo mismo. Pero sí tengo algo claro. La dictadura o las dictaduras y las dictaduras en sentido militar y las dictaduras en sentido de experiencia política en general traen consigo la idea de que cuanto menos voces haya, más control es posible. Yo creo que la voz es lo que nos hace seres humanos. Por lo tanto, yo creo que la acción de vociferar creo que es un camino ineludible. Pero no termina ahí. La pregunta es también, ¿quiénes tienen capacidad de escuchar? Porque yo puedo gritar o no, pero ¿quién me lee y quién me escucha? Frente a las dirigencias y frente a los partidos políticos y frente a los políticos en su conjunto, mi pregunta siempre es, ¿qué escuchan? ¿De quiénes escuchan? ¿Con quiénes hablan? ¿Con quiénes discuten? No para ganar votos, sino para reflexionar sobre lo que estoy haciendo. ¿Quién es mi interlocutor? ¿El electorado? ¿El mundo de las ideas? ¿Las corporaciones? ¿El pasado? ¿Con quiénes dialogamos para construir un proyecto? Muchas veces lo que pienso es que a veces el mundo político es un mundo que termina reproduciéndose sobre sí. Es un mundo que termina mirándose en un gran salón de espejos donde se refleja esa misma imagen, la diferencia es qué ángulo estoy mirando. Me parece que ya no podemos pensar en un actor mesiánico como fue las Fuerzas Armadas para depositar expectativas y fracasos. Ya no es esa la solución, por lo tanto, la responsabilidad es solamente de los civiles. Bernardo, me queda un minuto. Sí. La pregunta es, el partido político quedó muy separado, la ideología quedó muy separada, las coaliciones licuaron, entonces esa expectativa de voto te dan dos opciones de elección licuadas, pero no la gente... Y ahí es donde yo veo que tenemos el problema democrático. Bien. Bueno, tu pregunta, Daniel, es clave en la política actual. Cuando yo digo esto, quizás se puede discutir. Muchas veces los partidos son sellos. Siglas, legados históricos y memoria de lo que fue. Pero las dirigencias, el dirigente, la dirigente, también en su día a día construye una idea de política y una idea de partido. Pero este sello y esta construcción cotidiana a veces tienen tanta distancia que cuando la gente quiere unirlo parece imposible de encastrar. Vos decías que hablabas recién de una coalición. La coalición está pensada en términos racionales. Si yo quiero ganar y necesito juntar votos. En esa acción, que es una acción de afines, ¿cuántas veces se despliega y se separa de la acción a valores? La acción de valores necesita tiempo, proyecto, futuro. La acción con principios afines es el ahora. La pregunta es, ¿la democracia necesita tiempo? Bueno, nos quedan varias preguntas. Ante todo, bueno, agradecerte el que te hayas acercado esta noche. Seguramente volveremos a charlar sobre este tema, sobre la democracia y cómo vemos hacia adelante esta dicotomía hoy metidos dentro de la política y el partido político y cómo está jugando en sí el político dentro de la sociedad. Pero eso será para otra charla. Muchas gracias. Gracias por venir esta noche. ¿Continuamos el programa? Seguimos el programa, una pausa y volvemos. Y bueno, se nos fue el tiempo, Daniel. Se nos fue el tiempo. Hasta un programa lleno de contenido, ministro de Gobierno de la provincia, el concejal Carlos Pereira, un profesor de historia para hablar de democracia. La verdad que me parece que... Y antes de irme a la pausa, quedaron algunas preguntas que tenían que ver con democracia, así que seguramente volveremos a convocarlo a Bernardo para seguir charlando esto que nos interesa también a todos. Exacto. ¿Qué tal? ¿Te sentiste bien? Bien, muy bien. Capaz que repito en algún momento. Bueno, hasta acá llegamos al final entonces. Hasta el jueves que viene, muchas gracias por estar ahí y seguramente con Héctor el jueves que viene en lo que se viene. Hasta la próxima semana.